Buenas tardes, mi nombre es Kevin Santiago Ortega Ochoa, soy del curso 1002 y hoy les vengo a hablar sobre el tema de la caída libre. Voy a empezar por una serie de preguntas con múltiples respuestas. A continuación, la primera. Entonces voy a empezar leyéndoles la primera pregunta y después voy a seguir leyéndoles las respuestas. Les voy a decir cuál es la correcta y el por qué. Una bala se dispara en línea recta hacia abajo desde un helicóptero que se sostiene en el aire. Si ignoramos la fricción del aire, entonces la velocidad de la bala A aumenta a 9.8 metros sobre segundo cada segundo. B es cero. C es una constante. D disminuye a 9.8 pies sobre segundo durante el vuelo. La respuesta correcta es la A. Aumenta a 9.8 metros sobre segundo cada segundo. El por qué ya se los digo a continuación. Entonces, como la bala se dispara hacia abajo, lo que sucede es que la única fuerza que actúa sobre ella es la gravedad, lo que significa que la bala comienza a acelerar hacia abajo. Entonces, la aceleración debida a la gravedad en la Tierra es de aproximadamente 9.8 metros por segundo al cuadrado. Esto significa que por cada segundo que la bala va bajando, su velocidad es de 9.8 metros. Por cada 2 segundos, la velocidad de la bala es de 19.6 metros por segundo. Esto significa que la respuesta correcta daría a ser la A. Ya. El porqué de la segunda pregunta. Cuando lanzas una pelota hacia arriba, al principio tiene una velocidad positiva mientras esta empieza a bajar. Sin embargo, a medida que su gravedad actúa sobre ella, esta empieza a reducir su velocidad. En el punto más alto de su trayectoria, la pelota se detiene. En este momento su velocidad es cero. Sin embargo, su velocidad es cero y en ese momento es cuando la gravedad empieza a actuar sobre ella, empezando a tener una velocidad de caída que es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Esto significa que aunque la velocidad es cero, en ese momento la aceleración es descendiente. Por lo tanto, la respuesta es la A. En el punto más alto de la velocidad es cero y la aceleración es descendiente. Según Aristóteles, los objetos más pesados caen más rápido que los objetos más ligeros. Esta idea se conoce como la teoría de la proporcionalidad, del peso y la velocidad. Aristóteles argumentaba que los objetos más pesados tienen una mayor tendencia natural a caer hacia su lugar natural, la Tierra. La velocidad de caída de un objeto está directamente relacionada con su peso. Sin embargo, esta teoría fue refutada por Galileo Galilei en el siglo XVI. Galileo demostró que la aceleración de la gravedad es constante, igual para todos los objetos, independientemente de su peso. La velocidad de caída de un objeto depende solo de la aceleración de la gravedad y del tiempo, no de su peso. En realidad, si se ignora la resistencia del aire, los objetos más pesados y más ligeros caen a la misma velocidad. La diferencia en la caída se debe principalmente a la resistencia del aire, que afecta más a los objetos más ligeros o con mayor superficie. Ejemplo,
Una pluma y una pelota de hierro lanzadas desde la misma altura caerán al suelo al mismo tiempo, si se ignora la resistencia del aire. Sin embargo, en la realidad la pluma caerá más lentamente debido a la resistencia del aire. La teoría de Aristóteles sobre la caída de los objetos más pesados y más ligeros fue un paso importante en la historia de la física, pero fue superada por las investigaciones y experimentos de Galileo y otros científicos. Galileo Galilei realizó un experimento famoso en la torre inclinada de Pisa, alrededor de 1589, para desafiar la idea aristotélica de que los objetos más pesados caen más rápido que los objetos más ligeros. Según la leyenda, Galileo dejó caer dos esferas de diferente peso desde la torre para observar cómo caían al suelo. Galileo observó que ambas esferas llegaban al suelo y al mismo tiempo, independientemente de sus masas. Esto le llevó a concluir que la velocidad de la caída de los objetos en ausencia de la resistencia del aire es independientemente de su masa. Esta observación fue fundamental para el desarrollo de la física moderna y abrió el camino a la ley de la gravedad y la teoría de la caída libre. La fuerza de gravedad, la fuerza G, es fundamental para comprender el movimiento de caída libre. O sea, la caída libre es el movimiento que un objeto experimenta cuando cae únicamente bajo la influencia de la gravedad, sin resistencia de aire ni otras fuerzas externas. La relación de la fuerza de gravedad con la caída libre es la aceleración constante. La gravedad ejerce una aceleración constante sobre los objetos en caída libre, conocida como aceleración gravitacional, que en la Tierra se aproxima 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Esta aceleración significa que la velocidad del objeto aumenta en 9,8 metros por segundo cada segundo mientras cae. Independencia de la masa. Siguiendo la conclusión de Galileo, las fuerzas G causan que todos los objetos caigan a la misma aceleración en un entorno ideal sin resistencia del aire. En la fórmula de la segunda ley de Newton, F igual a m por G, se ve que la fuerza es proporcional a la masa del objeto. Para la aceleración, es la misma para cualquier masa. En resumen, la fuerza G es la que causa la aceleración constante en la caída libre. Y debido a esta fuerza, todos los objetos, sin importar su masa, caerán con la misma aceleración de ausencia de resistencia del aire. Estando en caída libre, ¿sentiremos nuestro peso antes de tocar el suelo? No. ¿Por qué? Porque estando en caída libre no sentimos nuestro peso. Esto se debe a que durante la caída libre solo actúa la fuerza de gravedad y no hay ninguna superficie que nos haga resistencia o nos otorga para experimentar la sensación de peso. Te voy a explicar mejor. Mira, la sensación de peso proviene de la fuerza de reacción de un suelo a una superficie que nos sostiene. En situaciones normales nuestro peso fuerza con la gravedad nos atrae. Es contrastado por esta reacción del suelo y genera la sensación de peso o de pesar sobre algo. La caída libre y peso aparente. En caída libre no hay ninguna superficie que nos ofrezca una resistencia o esa resistencia. Tanto nosotros como cualquier objeto cercano caemos con la misma aceleración gravitacional y al no haber una fuerza contraria que nos sostenga, sentimos una ausencia ¿de qué? De ingravidez. Mira, los astronautas en órbita alrededor de la Tierra experimentan esta misma sensación. Aunque están abajo, la influencia de la gravedad terrestre está en un estado de caída libre continua alrededor del planeta, por lo que no se siente su peso y experimentan ingravidez. Antes de tocar el suelo,
La sensación de peso solo regresará cuando finalmente tocamos el suelo o algún objeto nos detiene. Pues en ese momento el suelo ejerce una fuerza de la reacción sobre nosotros, haciéndonos sentir nuevamente nuestro peso.